Lo que tú tienes fue un trabajo de brujería que le hicieron a tu familia. Y todo esto terminó recayendo en ti. Porque por algo pasan las cosas, ¿no? Y lo último que quieres escuchar es a una rara decir que su padrino va a fallecer muy pronto. Traca la matraca. Hola Boris Crayolis, yo soy Eli Montserrat y te doy la bienvenida a este episodio. Y la verdad, qué gusto volverte a ver un día más, mi corazón de melocotón. Oye, antes de iniciar con el video, paso a recordarte, darte unos pequeños avisos parroquiales, y es que recuerda que ya tenemos la opción de miembros, es decir, que ya te puedes unir al canal por tan solo 30 pesos al mes, y con este vas a poder tener derecho a los audiolibros que estaremos subiendo, así como también vas a tener material exclusivo y vas a tener adelantos de ciertos videos. Así que sin más dilación, comenzamos. La curiosidad humana ha sido un elemento concomitante. Continuamente, el ser humano ha sentido una gran fascinación por los fenómenos paranormales y sucesos inexplicables. En esta ocasión, te voy a relatar historias que me han hecho llegar a través de mi correo, elhistorias666@gmail.com. Hola Eli, me presento, mi nombre es Ángel y esta historia comienza cuando recién había cumplido los 5 años de edad. Al cumplir esta edad, tuve la capacidad de poder ver a personas ya fallecidas. Por así decirlo, desarrollé un sexto sentido. Para mí, este fue un hecho muy abrumante, ya que por mi edad llegaba a ver o presenciar situaciones muy escalofriantes y que no debería de haber visto un niño de 5 años. Recuerdo específicamente que yo veía a 2 personas, a los cuales les decidí nombrar Paco Bueno y Paco Malo. Este último, en diversas ocasiones, intentó hacerme daño a mí y a mi familia. Un ejemplo muy claro y muy marcado que tengo de este individuo es cuando en una ocasión yo me quería ir a la cocina junto con mi mamá, y en eso Paco Malo se me atravesó y se paró enfrente de mí, y le grité a mi mamá: Paco Malo no me quiere dejar ir contigo. Mi mamá no me tomó mucha importancia, ya que era un niño muy pequeño para esta época, y pensaba que podría llegar a tratarse de las alucinaciones o juegos de un niño. El tiempo fue pasando y poco a poco mi familia se empezó a preocupar por las situaciones que les llegaba a decir, y por si fuera poco, pronto empecé a tener miedo sin explicación alguna. El caso que le hizo accionar a mis padres fue cuando me encontraba en la primaria. Todo parecía transcurrir con normalidad. Yo me senté en la misma banqueta de siempre y de un momento a otro volteé a ver una esquina del salón. Al momento de parpadear, por mis ojos se proyectó una película muy escabrosa y algo que aún no puedo sacarme de mi mente. La escena eran de 2 sombras muy altas y de color negro, que agarraban a una persona y la golpeaban sucesivamente hasta dejarla tirada en el suelo. Después de unos segundos, acabaron con la vida de este individuo. Al momento de parpadear nuevamente, esta escena dejó de proyectarse. En ese momento, no sabía qué es o qué era lo que yo acababa de presenciar. Así que a la salida, decidí platicarle a mi mamá todo lo vivido en el salón de clases. Al paso de unas cuantas semanas, mi mamá se enteró por un vecino cercano a la familia que por la colonia habían asesinado a una persona, y justamente el asesinato era igual a lo que yo había visto aquel día en el salón de clases. Posterior a todos estos incidentes, mi mamá optó con la iniciativa de llevarme a un templo cercano, donde un pastor agarró y me dijo que yo tenía algo muy especial. Yo tenía la luz o el resplandor, que era esta capacidad de tener como un sexto sentido. Podría percatarme de cosas que iban a suceder o de gente que ya no estaba con nosotros. Y por toda esta luz o energía que emanaba, era que los espíritus me seguían y se me quedaban pegados. Después de esta plática con el pastor, él y mi familia tomaron una decisión, la cual sería ponerme en un periodo de oración y también hacerme un tipo de limpia. Pero para mi suerte o lástima, ya no los veía, pero aún los seguía escuchando, y habían lugares en donde hasta llegaba a sentir su presencia. Sentía como un escalofrío
recorría toda mi espalda, un frío muy intenso. Y ya para terminar con este relato, él comenta que hace algunos años atrás acudió con una medium, con una persona que tenía la capacidad y trabajaba con este tipo de entidades. Y ella le dijo: lo que tú tienes fue un trabajo de brujería que le hicieron a tu familia, y todo esto terminó recayendo en ti. No es que tengas el don, simplemente este trabajo hizo que tú te volvieras más susceptible a este tipo de energías. A lo largo de este tiempo, una de las preguntas que más me han hecho es que si yo conozco a una persona que posee estas capacidades extrasensoriales, es decir, una persona que pueda llegar a contactar con seres que ya trascendieron. Y sí, la respuesta es que sí. Conozco a una muy buena amiga que se llama Angie Subeldía. Te voy a dejar su Instagram aquí para que la vayas a seguir y también le puedas hacer las preguntas o mensajes que quisieras que te respondiera. Y esto se los hago de todo corazón porque yo en varias ocasiones he tomado sesiones con ella y la verdad me ha ayudado muchísimo a entender muchas cosas de las que me están pasando ahorita o mensajes muy puntuales que necesito saber para seguir avanzando en este proceso y crecimiento personal. La siguiente historia que estoy a punto de relatarte le pertenece a Luis, que tiene ya 26 años de edad. Esto aconteció en el 2016. Verás, Eli, yo soy un hombre casado, ya un padre de familia, pero para estos momentos yo aún no tenía la fortuna de tener a mi hijo conmigo. Durante un periodo bastante largo, mi esposo y yo nos habíamos quedado sin empleos y esto nos trajo muchas preocupaciones. Las deudas empezaban a surgir y cada vez teníamos más y más. Esto hizo que yo llegara a un borde emocionalmente, a un quiebre. Pero un día, un amigo que ya conocía de hace bastante tiempo me ofreció un trabajo bastante peculiar. Decidí escuchar su propuesta. Al inicio, la rechacé por la naturaleza del mismo, pero al pasar de los días, esa idea seguía en mi cabeza girando y girando, y las deudas pronto me hicieron aceptar ese peculiar empleo. A los días, decidí llamarle a mi amigo para aceptarle por fin esta propuesta, pero como adelanto, fue de las peores cosas que pude haber hecho. El trabajo que me ofertaban era el siguiente. En palabras de mi amigo, debes reemplazar por 2 días al guardia del cementerio central, ya que él debe hacer un viaje y tomará 2 días para el mismo. El trabajo es de 11 de la noche a 6 de la mañana. Eli, la verdad es que la paga como cuidador era muy buena y me alcanzaría para poder mantener a mi familia durante 2 meses. Y como dije al principio, la idea de trabajar en un cementerio me parecía algo muy loco, pero por todo lo que tenía, decidí aceptarlo. La primera noche transcurrió todo con normalidad. Yo llegué a las 10:50 de la noche al cementerio y debía hacer rondas cada hora, cosa que realmente no hice. Al pasar el tiempo, me dio la 1 de la mañana en el lugar, por lo que decidí salir de la casilla, pero me percaté que ya estaba empezando a llover, así que decidí tomar un paraguas y hacer mi ronda. Al pasar por cada uno de los mausoleos, no sentí ni me percaté de nada extraño. Todo transcurría con normalidad. Era un lugar bastante tranquilo. Al terminar la ronda, llegué nuevamente al punto base y me quedé esperando hasta que dejara de llover. Y eso sucedió ya hasta las 6 de la mañana. Así que apenas me sonreía el sol, me regresé nuevamente a mi casa y me acosté a dormir. Ese mismo día que me acosté, tuve pesadillas muy fuertes, pero simplemente se lo atribuí al hecho de la psicosis por estar en un cementerio a altas horas de la noche. Así que decidí no tomarle mucha importancia. Al despertarme, ese mismo día, llegué nuevamente a las 11 de la noche. Al entrar a la casilla, me percaté de que en mi silla había una nota de papel. Un papel bastante rasgado que decía: no hagas la ronda. Yo pensé que podía llegar a tratarse de la broma del amigo que me había recomendado el empleo o que simplemente era una jugarreta, alguna novatada por estar como cuidador. Así que decidí no prestarle mucha atención,
Con lo mismo agarré el papel y lo aventé en un bote de basura que estaba ahí mismo en la base. Se acercaban ya las 12 de la noche y yo seguía pasando por cada uno de aquellos largos pasillos oscuros sin percatarme de nada extraño, pero al llegar al final del mismo encontré la fotografía de una niña y a un lado había una medallita. Me llamó la atención porque desde lejos pude observar cómo algo brillaba y eso fue lo que decidió llamarme atención. Con lo mismo, agarré la medallita y la guardé en mi bolsa para ponerlo en una caja de objetos perdidos que se tiene en el cementerio. Al finalizar mis rondas, la verdad es que ya estaba bastante cansado y por el cansancio me fui directamente a mi casa. Me cambié de ropa, me bañé y me acosté a dormir. Ese mismo día, ya más tarde, fui a buscar mi pago de los días laborados. Con el dinero, fui a hacer unos mandados que necesitaba mi esposa y cosas que se necesitaban en el hogar, olvidándome por completo de que todavía traía esa cadenita conmigo y de que no la había puesto en el cajón de objetos perdidos. Esa misma noche, me acosté con mi esposa, pero ella siempre se solía levantar con pesadillas. Me decía que en sus pesadillas podía observar una niña pequeña que iba hacia ella con muy malas intenciones. Yo no le quería decir nada, puesto que también me estaba pasando algo muy similar, solo que yo no soñaba con una niña. Simplemente tenía pesadillas aleatorias. Y lo mismo decidí atribuírselo a la psicosis de estar trabajando en un panteón, de estar viendo tantas fotografías, de estar pasando por los mausoleos. Y decidí quedarme callado para no sugestionar más a mi esposa. Pasaron más de 5 noches con esta rutina de tener pesadillas siempre. Al 6º día decidí buscar unos pastores que me ayudaran a entender la situación que estaba viviendo con mi esposa, para que me pudieran recomendar qué hacer o simplemente pudieran hacer algo para desprenderme de esto que me estaba pasando. Al día siguiente, los pastores acudieron en la tarde. Acudieron junto con un apóstol, que era esta persona que tiene la capacidad de ver cosas en un futuro o de darte mensajes muy precisos, como un tipo de canalizador o medium. Este mismo señor me dijo que si yo había estado soñando con alguna niña, y mi esposa en ese momento le dijo que sí, que estos últimos días había estado teniendo una pesadilla constante con una niña. Este mismo apóstol nos respondió que no se trataba realmente de una niña como solíamos pensar, sino que era algo muchísimo más grave, un demonio que nos estaba atormentando, que se divertía estar haciendo estas cosas malas. En ese momento le pregunté por qué a nosotros, por qué nos había elegido a mí y a mi esposa, si llevábamos una vida bastante tranquila, no nos metíamos en cosas de este estilo, no estábamos relacionados con nada de un mundo paranormal o algo similar. El apóstol nos mencionó que no es que estas entidades busquen a una persona en específico, sino que hay ocasiones que simplemente salen a cazar, a buscar a una persona, buscan atraer a esa persona, llamar su atención para que se puedan pegar a ellos. Este mismo pastor me preguntó si a lo mejor me había encontrado un objeto, o me había llevado algo a casa, o habíamos traído algo extraño y nos habían dado algún objeto por un vecino, por un familiar. Y en ese momento me acordé de la cadenita que yo llevaba en mi bolsillo todavía. En ese momento les conté la historia de esta cadenilla y ellos me dijeron que fuera a buscarla, que se las entregara. En ese momento me dirigí a mi cuarto, revisé entre la ropa sucia y por suerte encontré la cadenita en la bolsa de mi pantalón. En ese mismo instante se la entregué a los pastores y ellos se llevaron esta cadena. Y desde ese momento, Eli, tanto mi esposa como yo, dejamos de tener pesadillas. La siguiente historia que estoy a punto de relatarte sucede en Don Martín, más específicamente en Coahuila. Todo inició cuando yo tenía 11 años de edad. Tanto mi papá como mi abuelita compartían un mismo terreno, y en este terreno cada uno de ellos había construido una casa. Como era costumbre, cada año mis tíos, tías, primas y familiares se reunían en casa de mi abuelita. Los adultos siempre se juntaban en casa de la abuelita a platicar, a sacar pláticas de sobremesa, a actualizarse sobre lo que había pasado. Pero en mi casa
nos juntábamos todos los primos de diferentes tipos de edades a platicar, a jugar, ya que nos quedábamos solos y los adultos se encontraban un poco lejos, en la casa de la abuela. Yo me acuerdo muy bien que ya nos habían dado las 11 de la noche platicando, así que los primos nos sentamos en una larga mesa a cenar. Recuerdo muy bien que era la Navidad del 97. Estábamos todos los primos sentados en la mesa platicando, disfrutando, porque nuevamente no había ningún adulto en la casa. Pero de pronto yo empecé a escuchar cómo forcejeaban la puerta de la entrada. Esta puerta era una puerta muy grande, bastante grande, una puerta de metal bastante pesada. Y después de esta puerta había otra puertita con un miriñaque o mosquitero para que no entraran los insectos, pero sí entrara la corriente de aire. Y justamente arriba, en la parte de afuera, había un gran foco que iluminaba toda la entrada principal de la casa. Nuevamente, escuchaba cómo estaban forcejeando la entrada, como si estuvieran peleando con la puerta. Para este momento, pensé que eran mis primos, los más chiquitos de la casa, ya que a ellos se les dificultaba mucho abrir la puerta por el peso de la misma. Yo en ese momento, la verdad es que no tenía ganas de ir a abrirles, porque estaba cenando, estaba disfrutando mi comida, y habían muchos primos que solo estaban sentados sin hacer nada. Pero al parecer, ellos no estaban escuchando lo que yo. No escuchaban este forcejeo, esta puerta moviéndose. Así que no me quedó más de otra que levantarme y abrir la puerta. Al abrir la primera puerta de metal, la grande que pesaba bastante, inmediatamente puse mi mano sobre la manija del mosquitero de la puerta. Y es en ese momento que observé detrás del miriñaque que había una mano negra, muy larga, una mano muy oscura, o sea, no era una persona de tez morena, no, era una mano negra. Yo en ese momento me quedé paralizado, mirando fijamente esa mano tan extraña. En ese momento pude observar cómo esta sombra, este brazo, intentaba abrir la puerta. Yo no sabía qué hacer en ese momento. Estaba viendo ese brazo que intentaba imitar mis movimientos y lo único que hice fue parpadear. Y yo creí que a lo mejor podía llegar a tratarse de alguna alucinación de mi mente, que realmente eso no estaba pasando. Cuando parpadeé y alcé la mirada, por un momento pensé que no iba a ver nada, pero para mi lástima, había una sombra negra, muy alta, de unos 2 metros de altura. En ese momento, estiré mi brazo nuevamente y jalé la puerta. Y me fui hacia atrás, retrocedí, para intentar cerrar la otra puerta de metal que pesaba más. Pero en ese momento, vi cómo esta sombra de 2 metros se alejó de la puerta, dio 2 pasos hacia atrás y salió corriendo hacia la oscuridad del terreno. Yo en ese momento lo único que hice fue cerrar la puerta y asomé por una ventana y solo vi cómo se perdió entre la oscuridad. Después de este incidente, regresé nuevamente al comedor. En esa noche, yo ya no seguí cenando y tampoco le platiqué nada de lo sucedido a mis primos, por miedo a que se fueran a reír de mí o me fueran a juzgar o por lo que sea que haya pasado. Y en una ocasión se lo conté a algunos familiares y ellos simplemente me dijeron que estaba jugando sobre lo sucedido y que ese tipo de cosas no existen, esas cosas no pasan, por lo que decido mantener mi experiencia en silencio. La historia que estoy a punto de relatarte le pertenece a Carolina. Siempre me he sentido diferente a los demás. Yo sé que a lo mejor existen otras personas que saben y entienden por lo que paso, pero en mi entorno no hay ese tipo de personas. Yo siempre he tenido mucho cuidado al contar este tipo de anécdotas y experiencias, ya que las personas son muy escépticas y en ocasiones se han reído de mí, se han reído de mis historias y solo me han visto como un bicho raro o una persona que se la pasa inventando cuentos. Así que cuando se tocan estos temas, prefiero no estar opinando y solo escuchar la plática de los demás. Yo recuerdo que desde muy niña, desde que tengo uso de razón, siempre he podido ver el aura de las personas, la energía con la que vienen y saber cuándo van a fallecer. Pero lo más curioso
es que este suceso solo me pasa cuando estoy con personas que llevo mucho tiempo de conocer, con personas muy cercanas a mí. Tengo muchísimas historias que contar. Cuando veo a algún conocido, un amigo o algún familiar que pronto va a fallecer, veo una aura de color blanco recorriendo todo su cuerpo. Pero esto se vuelve más evidente en el contorno de su cabeza. Y no solo eso, sino que también mediante sueños puedo saber cuándo la persona va a fallecer. Por ejemplo, si yo estoy soñando a las 2 de la mañana, a las 7 u 8 de la mañana, esta persona fallece. El primer suceso que tengo muy marcado fue el de un familiar. Él era una persona muy especial para mí. Era una persona que me había acompañado durante mucho tiempo y era mi padrino de primera comunión. Yo le tenía mucho aprecio a él y a su pareja, que también era mi madrina. Mi padrino se dedicaba a la oftalmología y es así como conoció a mi papá en una consulta. Mis padrinos eran originarios de Ciudad de México, de la gran ciudad, pero nosotros éramos provenientes de Acapulco y siempre nos invitaban cada vez que llegamos a Ciudad de México a comer y a pasar un buen rato con ellos. Esa vez de mi llegada, mi madrina me mostró un video de mi padrino, que era pues él festejando su cumpleaños en Ciudad de México. Cuando vi ese video, se me borró la sonrisa, ya que alrededor del contorno de su cabeza podía observar esta aura blanca. En ese momento, todos estaban riendo de lo sucedido, porque prácticamente la familia había echado casa por la ventana, todos estaban riendo, comentando, pero yo me sentía triste, porque sabía lo que iba a suceder y yo no podía decir nada. Yo me sentía triste porque sabía que no podía prevenir o hacer algo para cambiar el destino, porque por algo pasan las cosas, ¿no? Y lo último que quieres escuchar es a una rara decir que su padrino va a fallecer muy pronto. En ese momento solo tragué saliva y decidí olvidarme de este mal recuerdo y me propuse a mí misma disfrutar todos los momentos al lado de mi padrino hasta que Dios me lo permitiera. Borré este sentimiento de pesar y, como dicen algunos, decidí continuar con mi vida. Tiempo después, con el paso de los meses, una noche soñé que entraba a un hospital caminando por un pasillo muy largo. En el sueño, el hospital se veía con unas luces un tanto tenues y hasta cierto punto yo me sentía muy tranquila de estar en ese lugar. Cuando me di cuenta, había llegado a un cuarto, por lo que tomé la manija y entré a la habitación. Al abrir la puerta, me percaté de que en la cama estaba mi padrino sentado con una bata. Solo podía verle la espalda y cómo de él salía un humo. Y sí, como estás pensando, mi padrino estaba fumando. Alrededor de él habían doctores y estudiantes de medicina. En ese momento yo me acerqué y decidí poner mi mano sobre su hombro. Esa misma mañana, mi mamá me despertó a las 5:30 apurándome. Me dijo que me alistara, que preparaba una maleta, porque me iba a quedar en casa de una tía, ya que habían tenido una situación y tendrían que viajar de urgencias a Ciudad de México. Mis papás, para este momento, no me habían comentado nada, pero yo ya sabía el motivo de su urgencia. Llegué a la casa de mi tía y le pregunté si podíamos rezar por mi padrino. Mi tía solo se me quedó mirando, un tanto extraña por lo que le había dicho, y se acercó a mí y me comentó que si mis papás me habían dicho algo sobre lo que estaba sucediendo. Y en ese momento solo me hice a la desentendida, ya que yo aún era una niña. Después de eso, mi tía ya no me preguntó más y nos pusimos a rezar. Me quedé 2 días en casa de mi tía. Al llegar mis papás, les pregunté que cómo se encontraba mi madrina, a lo que mi mamá me preguntó ¿qué? Pero muy asustada, así que tuve la osadía y le dije, yo ya sé lo que está pasando. En ese momento me miró a los ojos y me dijo, ¿tu papá te mencionó algo? Yo solo le respondí y le dije que no, que todo eso lo había soñado una noche atrás, cuando me había dejado en casa de mi tía. Obviamente, la respuesta le asombró demasiado a mi mamá y entró en pánico. Y fue a partir de ese momento en el que me empezaron a pasar muchas cosas y empecé a desarrollar ese sentido en mí. Mi padrino falleció porque era una persona que fumaba mucho
y el sueño me reveló todo esto. Para finalizar con este video, quiero recordarles que ninguna persona es más o menos por tener o no tener capacidades, por dedicarse a una u otra cosa. Simplemente tenemos que buscar rodearnos de personas que nos acepten y nos quieran tal cual somos, personas que sean nuestro punto de apoyo y que no se rían por esas situaciones. Yo sé que es complicado llegar a tomar este tema con algún familiar y que no se ría del suceso simplemente porque es una persona escéptica, pero hay que entender que no estamos solos en este mundo y que tampoco somos bichos raros, sino que al contrario, somos personas especiales que simplemente tienes una capacidad y eso te hace única ante las demás personas que te rodean. Y siento que el trabajar en esas habilidades también nos podían llegar a ayudar a nosotros, y no solo a nosotros, sino que también a las personas que nos rodean, y también empezar a ver qué otras cosas sí podemos hacer, porque el no ya lo tenemos. También quiero agradecerles muchísimo la confianza por compartirme sus historias, sus relatos y todos los sucesos que ustedes han vivido, porque sé que muchas veces es complicado llegar a encontrarnos a una persona que nos crea por todo este tipo de experiencias paranormales, porque la gran mayoría siempre lo va a terminar a juego, o simplemente hay gente muy escéptica. Y digo, está bien, ¿no? Pero también les agradezco a ustedes por brindarme esta confianza de seguir creyendo en este proyecto, porque cada día vamos creciendo más y cada día nos vamos dando cuenta que no somos los únicos que tienen estos intereses o tenemos estas capacidades extrasensoriales, este sexto sentido, o que tenemos este resplandor o esta luz. Simplemente a veces hay que saber buscar a las personas correctas que nos puedan ayudar. Y una de estas personas, como les mencionaba, es Angie Subeldía. De todas maneras, nuevamente les vuelvo a dejar su Instagram aquí para que vayan a verla y vayan a ver sus live. Y pues bueno, mis corazones de melocotón, recuerden taparse muy bien sus patitas antes de dormir para que yo no se las vaya a jalar. Recuerda que también tenemos la opción de miembros y si tienes alguna historia que te gustaría compartir, tienes mi correo elistoria666@gmail. Recuerda que también muchos de los nombres o lugares van a ser cambiados por el respeto y también para mantener en anonimato toda esa información. Sin más, nuevamente quiero agradecerles muchísimo a ustedes por su tiempo, por estar pendientes de los videos, por tomarse el tiempo de escribir los correos, por mandar sus historias y confiar en nosotros y saber que aquí no estamos para reírnos y mucho menos para juzgarlos, porque aquí adoramos a todas esas personitas especiales, a todas esas personas maravillosas que nos sacan sustos con sus historias o nos enseñan cosas con cada una de sus experiencias. Así que sin más, cuídense mucho, les mando muchos besos de canela y miel y nos vemos hasta el próximo sábado a las 8 de la noche. Chau, chau. Yo quería ser ese podcaster, el dueño de quincenas y juntos caminar hacia el panteón en medio de los muertos. ¿Qué tal? Tú te burlaste de mis experiencias y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos, no quiero ser esa mujer, la madre... No, ¿cómo era? ¿Tú has ido a Coahuila? No. ¿Qué hay en Coahuila? Coahuileños. Y desierto. El panadero con el pan.